buenas tardes, compañeros, jóvenes, estudiantes de la materia de macroeconomía. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta primera unidad en donde empezaremos a abordar la importancia que tiene la economía. Si bien es cierto, es una ciencia social, ha estado muy satanizada, puesto que se cree que la economía es muy difícil de manejar o inclusive de entender frente a esta dinámica y cambios que se han estado viviendo post pandemia e inclusive me atrevo a decir antes de la pandemia. Para no hacer más compleja esta explicación, este video para que sea un poco más ágil, me voy a dar a la tarea de presentarles una especie de diagrama en la cual explicaremos como una forma introductoria acerca de lo que es la economía. Comenzamos diciendo, ¿qué es la economía? Esto tenemos que identificarlo primeramente, que se trata de una ciencia social. Y va a ser la ciencia que explica las elecciones que hacemos como individuos y cómo esas elecciones cambian conforme manejamos la escasez de algún recurso, ¿de acuerdo? ¿Por qué marco en color rojo escasez? Porque la economía va a analizar que se dé una adecuada distribución del ingreso, pero tenemos que considerar esta palabra tan importante para nosotros, que es la escasez frente a un mercado. Si bien es cierto, la escasez se va a definir, y aquí lo hacemos como una especie de diagrama para que sea mucho más sencillo de entender, que las necesidades se definen como las necesidades de la sociedad son excedidas de los recursos disponibles para satisfacerlas. Por ende, siempre en el mercado va a haber escasez. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder satisfacer desde una perspectiva como oferente, es decir, las personas que ofrecen un producto o un servicio a esa demanda. ¿Quiénes son los demandantes? Todos nosotros, todos los que vamos a conformar al mercado. El mercado se compone por dos agentes económicos fundamentales: la oferta y la demanda, mejor conocidas como empresas y familias. ¿Quiénes son las empresas? El rol de los oferentes. ¿Quiénes son las familias? El rol de la demanda. Cuando estos recursos son excedidos por la demanda, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente, lo que va a pasar es que se va a generar un proceso de escasez.
y al generarse ese proceso de escasez, inmediatamente los bienes se empiezan a elevar en precios por esa escasez. Por ejemplo, cuando estuvimos a principio de esta pandemia, recordarán lo que eran los, los cubrebocas. Pocas veces se utilizaban esos cubrebocas. Ustedes recordarán, salvo que tuviéramos un resfriado muy fuerte y se utilizara. Pero no era tanta la demanda. El precio de estos cubrebocas fluctuaban alrededor de $1.50. Pero cuando comienza toda esta ola de COVID-19 y que nos dice la Organización Mundial de Salud que es indispensable que utilicemos los cubrebocas para evitar y el contagio o a su vez irlo controlando, ¿qué pasó? La demanda se volcó a la compra de esos cubrebocas. Entonces, hubo una gran escasez. Al generar escasez, como ya no lo podíamos encontrar en cualquier tienda comercial o en una farmacia, etc., estábamos nosotros como demandantes dispuestos a pagar lo que fuese necesario para poder adquirir unos cubrebocas. Entonces, explicando todo esto, podemos entender que la escasez dentro del sector económico es fundamental porque va a regular lo que es el comportamiento de los precios del mercado. Ahora bien, la economía va a estar en una plena conciencia de que siempre va a estar presente esta escasez, pero también va a analizar y tratar de responder las 5 preguntas que siempre nos hacemos como literalmente economistas para poder entender el comportamiento del mercado. Estas 5 preguntas, ¿cuáles son? Se las voy a enumerar. Las 5 preguntas económicas. La primera, ¿qué producir? La segunda, ¿cómo producir? La tercera, ¿cuándo producir? ¿Dónde producir? Y por último, ¿quién producir? Mira, ok. Bien importante esto. ¿Qué producir? Vámonos con esto. Bienes y servicios. Bien importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bienes son productos tangibles, servicios son productos intangibles, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesita el mercado para empezar a producir? ¿Cómo lo producir? O cómo producir se refiere básicamente a qué usaremos, cómo lo haremos, qué factores de producción. Estos factores de producción se van a referir principalmente a maquinaria o mano de obra y demás, los factores de producción. ¿Cuándo producir? Es decir, las cantidades a producir. Esto va de la mano con tratar de buscar puntos de equilibrio. ¿Qué significa este punto de equilibrio? No excederme en producción para que me aumente un stock, pero tampoco no producir lo suficiente porque entonces estaría generando una escasez y por ende incrementaría en automático el precio. Siguiente pregunta, ¿dónde producir? Aquí, ¿en qué mercado?
revisar los mercados. En mi mercado local, mercado internacional, hacia dónde nos iremos. Identificar en dónde podemos realizar una adecuada distribución de ingresos. Y por último, ¿quién producir o quién va a producir? Es decir, segmentos de mercado. ¿Quiénes son esos segmentos de mercado? Obviamente, en la demanda. Una demanda elevada con un precio alto, una demanda media con un precio controlando o una demanda baja con un precio tal vez subsidiado. Entonces, esto es lo que va a empezar a trabajar y la introducción de la ciencia económica. De ahí, la economía se va a desprender en dos grandes ramas. ¿Cuáles van a ser esas enormes ramas? La economía se va a dividir en macroeconomía y en microeconomía. La macroeconomía se encarga de estudiar toda la producción de un país, analizar variables macroeconómicas como la inflación, Producto Interno Bruto, comportamiento del tipo de cambio, el aumento de la población, a nivel general, todo lo que se genera en producción dentro de un país. La microeconomía va a enfocarse en el análisis de las empresas, las familias y el mercado. Es decir, cómo se están produciendo en las empresas, cómo se está ofertando esos productos o esos servicios y la demanda, cómo nosotros, hacia dónde nos estamos dirigiendo, a comprar más bienes, a adquirir más servicios, si hay una escasez, hasta qué grado se logra ese punto de equilibrio. Pues bien, este es un pequeño semblante introductorio de lo que sería nuestra materia de economía, la introducción y macroeconomía. En las siguientes sesiones, ustedes o inclusive en los siguientes apartados van a entender cómo, enfocándonos a la macroeconomía, la toma de decisiones a nivel nacional y la importancia y el rol que juega cada una de las variables que van a conformar esta enorme rama de la economía que proviene de una ciencia social. Entonces, para mí fue un placer el estar con ustedes. Les agradezco nuevamente su atención y espero que les haya sembrado esa semillita de la inquietud del manejo de la macroeconomía para que ustedes no tengan el temor, sino simplemente nos va a permitir ir viendo y ser unos muy buenos observadores sobre el cambio del mercado. Y lo que estamos ahorita viviendo y entendiendo por qué hay tanta inflación, por qué el tipo de cambio está tan variable, lo que estábamos viviendo ahorita, en lo que va a ser los términos de recesión. Entonces, los invito a seguir trabajando en esta fabulosa materia. Muchas gracias.